Dicen que una palabra dicha en el momento justo puede abrir una puerta que parecía sellada por dentro. Eso lo sabían, hace más de 2000 años, los discípulos de Hipócrates. Ellos intuían que no toda curación venía de hierbas o bisturís. Había algo más, un tipo de medicina que no se tocaba, pero se sentía. Creían que dentro de cada persona, incluso dentro del enfermo más abatido, existía una chispa dormida que, si lograba encenderse, podía desencadenar una transformación profunda. Pero no era algo que pudiera medirse con instrumentos. Era una especie de alquimia emocional, una conexión humana tan poderosa que algunos la llamaron el arte de sanar con palabras, porque no todos los médicos sabían hacerlo. Algunos recitaban diagnósticos como quien lee un recibo, pero había otros, pocos, que lograban tocar una fibra invisible. Y entonces, algo dentro del paciente se ponía en marcha. Una fuerza interna, desconocida, empezaba a actuar como si hubiese estado esperando toda la vida a que alguien creyera en ella. Y mientras eso ocurría en Grecia, en otro rincón del mundo, muy lejos, en el norte de la India, justo en la frontera con Nepal, nacía un niño destinado a cambiar nuestra forma de entender el sufrimiento. Su nombre era Siddhartha Gautama. Hijo de reyes, criado entre sedas, manjares y distracciones que lo mantenían lejos de cualquier sombra de dolor. Vivía rodeado de belleza, protegido de todo lo que pudiera recordarle que la vida también duele. Pero el destino no respeta murallas, y un día ese joven príncipe vio lo que nadie le había mostrado. Un cuerpo sin vida, un anciano consumido por el tiempo, y una persona gravemente enferma, 3 escenas que quebraron su inocencia como un rayo que parte un árbol. No pudo mirar hacia otro lado. Algo se quebró en su interior, o tal vez algo despertó. Fue entonces cuando empezó a preguntarse ¿por qué sufrimos? No solo por el dolor físico o la pérdida, sino por esa agonía mental que viene después, ese tormento silencioso que convierte una herida en un abismo. Porque, como él descubrió, no todo sufrimiento nace del dolor. Hay sufrimientos que nacen de la historia que nuestra mente fabrica alrededor de ese dolor. Imagínalo, te duele la garganta, tienes que hablar todo el día, es incómodo, molesto, pero la mente empieza. Así no vas a poder trabajar, tu voz no sirve, te estás arruinando. El dolor es real, el sufrimiento es manufacturado, una tormenta construida por pensamientos repetitivos que no paran de golpear las mismas paredes. Y Siddhartha comprendió algo crucial. Hay una parte en nosotros que empeora todo, que exagera, que anticipa, que repite, que nos hace temer a la vejez antes de llegar, que transforma una enfermedad en una condena, que convierte el abandono en una identidad. Pero nadie lo había explicado con claridad. Nadie se había atrevido a investigar esa trampa de la mente. Por eso, Siddhartha lo dejó todo. Su esposa, su hijo recién nacido, su palacio. Lo abandonó todo para entender al ser humano desde sus grietas. Pasó 12 años buscando respuestas. 12 años que lo convirtieron no en un sabio, sino en alguien despierto. Eso significa Buda, el que ha despertado. Porque cuando uno ve la raíz del dolor humano, ya no puede volver a cerrar los ojos. Un día, saliendo del bosque, un campesino lo vio y le preguntó, ¿eres un dios? Y él respondió, no, soy alguien que ha despertado. Y esa fue la revolución más profunda, porque su mensaje no era solo sobre la compasión o la renuncia, era sobre mirar hacia adentro, sobre ver aquello que evitamos ver en nosotros mientras señalamos lo que no nos gusta en los demás. ¿Verdad que es fácil decir tú eres egoísta, tú me ignoras, tú no me entiendes? Pero qué difícil es asumir que nosotros también fallamos, que también herimos, que también ignoramos. Pedimos que nos digan la verdad, pero cuando la verdad llega, no siempre la queremos escuchar. Una vez estuve en un restaurante. El chef vino a la mesa y preguntó, ¿le ha gustado?
y antes de que pudiera contestar, ya se estaba yendo. Otro día, en cambio, uno me sorprendió. Me miró a los ojos y dijo, ¿en serio? ¿De verdad le ha gustado? ¿Hay algo que pueda mejorar? Me dieron ganas de abrazarlo, porque ese hombre no buscaba halagos, buscaba crecer. Y crecer duele, porque implica mirarse sin filtros. No se trata de castigarnos, sino de abrir los ojos, porque mientras apuntamos con el dedo, olvidamos que hay 3 dedos apuntándonos a nosotros. Y este mensaje no era exclusivo del Buda. En China, más o menos por la misma época, un sabio llamado Lao Tzu escribió un texto que sigue siendo una brújula para muchos, el Tao Te Ching. Y allí dejó escrito algo que, aún hoy, nos sacude. Si estás triste, vives en el pasado. Si estás ansioso, vives en el futuro. Si estás en paz, vives en el presente. Y claro, ¿cuántas veces nuestra mente nos arrastra al pasado solo para revolver culpas, errores o nostalgias? ¿Cuántas veces se lanza al futuro a inventar desgracias que aún no han sucedido? Nuestra mente es una maestra del engaño. Te dice que mirar hacia atrás es reflexionar, cuando en realidad es autoflagelarte. Te convence de que anticiparte es prepararte, cuando en realidad es llenarte de miedo. Y como decía Descartes, un hombre que no solía hablar mucho de emociones, pero que antes de morir escribió, «Mi vida estuvo llena de desgracias, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron, y así vivimos». Saltando del pasado al futuro como si el presente no fuera suficiente, como si estar aquí y ahora fuera incómodo, como si no supiéramos habitar este instante sin querer cambiarlo. Pero quizá, solo quizá, ahí está el secreto, en quedarnos, en respirar, en no escapar más. Porque tal vez el único lugar donde algo realmente puede cambiar es justo aquí, donde estás ahora. Hoy en día todos repiten esa frase como si fuera una moda. Vive el presente, vive el ahora. Pero, ¿alguien se ha detenido de verdad a preguntarse qué significa eso? ¿Qué implica en lo más profundo estar presente? No hablo de estar físicamente en un lugar, sino de que tu conciencia esté contigo, en este preciso instante, sin arrastrarse al pasado ni escaparse al futuro. Y cuando quiero explicarlo, siempre pienso en Einstein. Claro, todos lo conocen como el genio de la física, el hombre de los pelos alborotados y las fórmulas imposibles. Pero pocos saben que también fue un pensador profundo, casi un filósofo escondido bajo el título de científico. Él rompió los moldes mentales de su tiempo. Mientras la mayoría seguía viendo el mundo como una máquina predecible, regida por reglas rígidas como las de Newton o Descartes, Einstein vino a decirnos, hay otra realidad, una más sutil, más viva, más compleja. Él no rechazó lo anterior, lo amplió. No tiró el mapa viejo, sino que dibujó uno más grande. Y eso es lo que hoy también nos propone el mindfulness. No se trata de decir que tu forma actual de ver la vida está equivocada. Se trata de aceptar que es incompleta, que hay más, mucho más, si te atreves a mirar más allá de tus ideas repetidas, ampliar el mapa. Eso es todo. No negar lo anterior, sino trascenderlo. Y para lograrlo, hay que abrirse a nuevas formas de experimentar la vida, de entender cómo funcionamos por dentro. Ahí es donde entró en mi vida el Dr. Herbert Benson, un cardiólogo brillante de Harvard, que fue mi primer maestro durante mis años como cirujano en Boston. Benson no era un médico cualquiera. Era un hombre obsesionado, en el mejor sentido de la palabra, con entender cómo el estrés afectaba el cuerpo humano. Sabía que muchos de sus pacientes hipertensos no mejoraban solo con medicación. Sabía que había algo más, algo emocional, algo invisible, que disparaba la presión arterial de manera repentina y peligrosa. Y quería encontrar una solución que no dependiera únicamente de fármacos. La medicina tradicional le decía que eso no era posible, que la tensión alta era un asunto puramente físico, pero él no se conformó. Se preguntaba,
¿Y si existiera una manera de calmar el cuerpo desde dentro, sin químicos, sin efectos secundarios? ¿Y si el cuerpo tuviera una llave secreta para volver a la calma? Entonces empezó a investigar el sistema nervioso, ese mecanismo que tenemos todos y que, cuando detecta peligro, activa una especie de sirena interna. Esa alarma pasa por una región del cerebro llamada amígdala, no la de la garganta, sino otra profunda en nuestros lóbulos temporales que actúa como detector de amenazas. Si esa parte se enciende, el cuerpo entero se pone en modo defensa. Pupilas dilatadas, corazón acelerado, presión por las nubes. Y Benson pensó, si puedo encontrar una forma de evitar que esa alarma se dispare tanto, podríamos ayudar a millones de personas. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo acceder a esa parte del cerebro que parecía tan inaccesible? Fue entonces cuando una pista inesperada llegó a sus manos. Un libro, casi por casualidad, hablaba de ciertas prácticas budistas que permitían a los monjes controlar funciones del cuerpo que antes se creían imposibles de modificar conscientemente. No se trataba de magia ni de fenómenos esotéricos. No estaban flotando en el aire ni haciendo milagros. Estaban aplicando, con precisión milimétrica, un conocimiento interior que la ciencia apenas comenzaba a vislumbrar. Benson quedó fascinado y recordó los estudios de un investigador suizo, Walter Rudolf Hess, ganador del Nobel en 1949, que había descubierto una estructura en el cerebro, en el diencéfalo, para ser exactos, que funcionaba como el interruptor de la calma. Esa región, llamada hipotálamo anterior, era capaz de generar una respuesta opuesta a la del estrés. En lugar de alarma, paz; en lugar de tensión, relajación. Pero nadie sabía cómo activarla en humanos. Nadie había encontrado el camino. Hasta que Benson, siguiendo la pista de esos monjes, comprendió que la respiración, la concentración y la atención plena no eran simples prácticas orientales. Eran herramientas biológicas, puentes directos a ese núcleo de calma. Y eso cambió todo, porque significaba que el ser humano no es una víctima pasiva de su sistema nervioso, que no estamos condenados a vivir estresados, tensos o ansiosos, que existe dentro de nosotros un botón que, si aprendemos a presionar, puede devolvernos la serenidad incluso en medio del caos. Así fue como el Dr. Benson, movido por una mezcla de curiosidad científica y deseo profundo de ayudar, emprendió un viaje al norte de la India. Allí, a más de 2000 metros de altura, en Dharamsala, descubrió una comunidad tibetana que había huido de su país tras la invasión china de 1959. En ese lugar de silencio y altura, entre monjes vestidos de naranja y frío de montaña, Benson encontró algo que cambiaría su vida. Comenzó a grabarlos, a observar sus rituales de meditación. Al principio, lo desconcertó la sencillez aparente de lo que hacían. Cerraban los ojos, permanecían inmóviles, no pronunciaban palabra, pero algo extraordinario sucedía en sus cuerpos. Las filmaciones que luego llevó a Boston no dejaban lugar a dudas. Esos monjes sabían activar una respuesta fisiológica que ningún fármaco podía replicar. Fue entonces cuando decidió fundar el Instituto Mente-Cuerpo en la Universidad de Harvard. Su objetivo era claro: estudiar desde la ciencia más rigurosa cómo ciertas prácticas milenarias podían inducir un estado de relajación profunda, incluso en condiciones de alta tensión emocional. Porque claro, relajarse en la playa bajo una palmera es fácil, pero lograr esa misma paz en medio del caos del día a día, eso sí que es medicina de verdad. Y la necesidad de hacerlo no era trivial. Un investigador húngaro radicado en Canadá había demostrado algo alarmante. Cuando una persona atraviesa una situación difícil y no logra resolverla, aunque intente resistir, acaba entrando en una fase de agotamiento físico y emocional que es altamente tóxica para su salud. Un estado donde el cuerpo empieza a pagar la factura de la tensión crónica.
Benson entendió que si conseguía enseñar a sus pacientes una técnica sencilla para calmarse, especialmente a sus pacientes con problemas cardíacos, no solo mejoraría su bienestar emocional, sino también su salud física. Así que comenzó a registrar con equipos médicos qué ocurría en el cerebro de personas que meditaban. Y lo que descubrió era simplemente asombroso. El cerebro humano es una maravilla viviente. Contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas y más de 100 billones de conexiones entre ellas. Un universo en miniatura. Y en ese universo hay estructuras claves. Una de ellas, como ya mencionamos, es la amígdala, el centro de alarma. Pero hay otra aún más fascinante, el hipocampo. El hipocampo es como un caballito de mar escondido en el fondo de nuestro cerebro. Se encarga de la memoria, del aprendizaje, de nuestra capacidad de adaptarnos a lo nuevo. Y en un mundo como el actual, que no solo está cambiando, sino que está mutando en algo completamente distinto, tener un hipocampo en buen estado no es un lujo, es una necesidad. Y aquí viene lo impactante. Cuando una persona entra en estados profundos de calma, no huyendo del ruido del mundo exterior, sino del bullicio de su mente que no se calla nunca, esa estructura empieza a cambiar. La doctora Sarah Lazar, del Hospital General de Massachusetts, descubrió que el hipocampo literalmente crece, se expande, gana volumen. ¿Por qué? Porque cuando calmas ese parloteo mental, tu cerebro se vuelve más eficiente para aprender, para procesar, para adaptarse. El estrés crónico lo achica, la calma lo fortalece, pero no es fácil silenciar la mente, esa voz interna que repite una y otra vez la traición que sufriste, la discusión que tuviste, la injusticia que viviste. Esa mente que no perdona ni olvida, que rumia el pasado como una vaca emocional. Mira lo que me hizo, no se lo voy a dejar pasar, esto no queda así. Y por la noche, cuando deberías estar descansando, sigues maquinando cómo cobrar venganza. La mente no se detiene, pero lo importante no es callarla, eso sería como pedirle al mar que no tenga olas, sino aprender a no dejarte arrastrar por ella, a observarla sin fusionarte con lo que dice. Y cuando logras eso, tu hipocampo florece. Y aquí aparece otro pionero, un biólogo con doctorado en microbiología del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Este hombre había practicado mindfulness durante años, lo había experimentado en carne propia, y convencido de que podía ayudar a otros, fundó en la Universidad de Massachusetts una clínica para la reducción del estrés, la MBSR. Mindfulness Based Stress Reduction. Su propuesta era simple, pero profunda. Enseñar a las personas a crear un espacio interno donde no dominen ni el miedo ni la ansiedad, donde no gobierne el ruido, sino el silencio. Un lugar mental donde uno pueda volver a respirar, a descansar, a reconectarse. Y para explicar esto, usaba una metáfora luminosa. Decía, imagina que tienes un color amarillo y uno azul. Si los mezclas, aparece el verde, y ya no puedes distinguir cuál es cuál. Pero sabes que están ahí. Así funciona nuestra experiencia emocional. El dolor es real, como el color amarillo. Te despiden del trabajo, pierdes a alguien querido, te enfrentas a una enfermedad, duele. Y eso está bien, es humano. Pero después viene el azul. El parloteo mental, las ideas que te susurran que no sirves, que estás perdido, que no hay salida, y cuando se mezcla con el dolor original, aparece un nuevo color, el sufrimiento. No es solo lo que pasó, es todo lo que la mente le añade en silencio, y lo más aterrador es que ese añadido es invisible. Opera debajo del nivel de conciencia, como un virus que no ves, pero te va consumiendo por dentro, y un día, sin saber cómo, ya no solo estás triste, te sientes inútil. Ya no solo estás herido, crees que no vales nada, pero no es verdad, es solo una mezcla. Y lo más poderoso es saber que puedes deshacerla, que puedes volver a distinguir el amarillo del azul,
que puedes aprender a mirar tu mente sin convertirte en lo que ella dice. Perder a alguien que amas puede dejarte con la sensación de que todo ha perdido su sentido. Te roban el auto y de pronto crees que el mundo está lleno de personas malas. Te das cuenta. Es como si algo dentro de ti se activara automáticamente, sin que tú lo autorices, sin que te des cuenta siquiera. Ocurre en lo profundo de la mente, por debajo de la conciencia. Y como no lo ves, no sabes qué te está dominando. Eso es exactamente lo que busca hacer el mindfulness, arrojar luz sobre esa zona oscura. No pretende borrar el dolor, porque el dolor, como el amor o la muerte, es parte inseparable de estar vivo. Pero sí nos permite ver cómo el sufrimiento, ese añadido innecesario, es un producto de la mente, una creación invisible que sabotea nuestra calma. Y aquí es donde entra otro de los grandes maestros de esta disciplina, el profesor Judson Brewer, médico, investigador de la Universidad de Massachusetts, violinista excepcional y, además, un ser humano profundamente curioso. Él ha aportado descubrimientos fascinantes sobre lo que ocurre en nuestro cerebro cuando practicamos la atención plena. ¿Alguna vez te ha pasado que manejas hacia un lugar y al llegar te preguntas cómo lo hiciste? Es como si algo te hubiera conducido sin que tú estuvieras presente. Eso es vivir en piloto automático. Es cuando tu cuerpo está ahí, pero tu mente está en otro planeta, y ese modo automático no es gratuito. Investigadores descubrieron que está controlado por una red neuronal conocida como la Default Mode Network, o red neuronal por defecto. Es la que te arrastra a pensamientos aleatorios, a recuerdos innecesarios, a preocupaciones sin fin. Y aquí está lo inquietante. Cuanto más tiempo pasamos en ese estado, menos felices somos. Porque la mente que divaga es una mente que se desconecta del presente y por tanto de la vida. ¿Sabes cuándo más se activa esa red? En una conversación, por ejemplo. La otra persona te habla, tú la miras, pero tu mente ya se fue a Camboya. Sigues moviendo la cabeza, asintiendo, pero no estás ahí, y aunque no digas nada, el otro lo siente. Percibe que tu atención se ha ido, y con ella, la conexión. Judson Brewer demostró que la práctica del mindfulness interfiere directamente con esa red. Es como si interrumpiera ese modo errante y nos devolviera al timón. Porque claro, no solo manejamos en piloto automático, también comemos así, caminamos así, incluso amamos así. Vivimos sin estar, y eso nos pasa factura. Comer sin conciencia, por ejemplo, no solo nos lleva a comer de más, nos deja con una sensación de vacío que alimenta la ansiedad, como si intentáramos llenar con comida una ausencia que es emocional. Pero hay una buena noticia. Podemos cambiar. Brewer, a través de estudios clínicos y tecnologías como la resonancia magnética funcional, mostró que cuando practicamos mindfulness, no solo desactivamos la red automática, también activamos otra red, la red ejecutiva central, o Zen, encargada de funciones esenciales como la atención, el análisis, la comprensión. Es la red que te permite entender lo que el otro realmente está diciendo, la que capta el trasfondo emocional de una conversación, la que identifica los matices de un problema. Y cuando esa red está activa, vemos con más claridad, sentimos con más profundidad, respondemos con más sabiduría, porque vivir presente no es solo estar relajado, es estar lúcido, es darte cuenta, es volver a ti. Y hay más. Otra maravilla que han revelado los estudios es que la práctica constante de mindfulness nos cambia incluso en lo emocional. Nos volvemos más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Entendemos que muchas veces el otro no busca herirnos, solo está luchando con su propia tormenta interna y reacciona desde su confusión, desde su rabia no resuelta. Como un elefante en una tienda de porcelana, la gente suele estallar no porque quiera destruir, sino porque no sabe cómo manejar lo que lleva dentro.
Y si eso no bastara, los registros con electroencefalografía han mostrado otro fenómeno fascinante. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, como dos mitades de un mismo mar. El mindfulness ayuda a equilibrar la actividad entre ambos. Es como si esa práctica silenciosa y sencilla armonizara nuestros sistemas internos para que podamos vivir con más presencia, más compasión y más claridad. No se trata de evitar el dolor, se trata de no permitir que la mente lo convierta en un laberinto sin salida. Se trata de abrir los ojos y regresar una y otra vez al único lugar donde la vida ocurre de verdad, el aquí y el ahora. ¿Alguna vez has partido una nuez por la mitad y te has fijado en su forma? Está arrugada, tiene dos mitades bien definidas, casi como si imitaran un cerebro humano. Un día alguien me preguntó, Mario, ¿por qué el cerebro está todo plegado? Le dije, porque si estuviera liso no cabría en nuestra cabeza. Imagina desplegar toda la corteza cerebral. Necesitaríamos una cabeza del tamaño de un piano de cola. Y nadie nace por el canal del parto con una cabeza así, ¿verdad? Por eso el cerebro se pliega, se organiza con precisión milimétrica para caber en ese espacio limitado. Dentro de él habitan dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y aunque cooperan entre sí, cada uno tiene sus propios talentos, sus propias funciones. En 1981, el profesor Roger Sperry, desde el Instituto Tecnológico de California, descubrió algo revolucionario al estudiar cerebros divididos. Cada hemisferio tiene su propia manera de interpretar el mundo. El izquierdo se encarga de analizar, razonar, hablar, calcular. Es el maestro de la lógica, mientras que el derecho es el artista. Imagina, sueña, capta la belleza, la conexión, la incertidumbre. Uno estructura, el otro expande. Ambos fueron diseñados para colaborar. Pero cuando estamos bajo estrés, algo se rompe. El diálogo entre ellos se debilita y entonces cada uno exagera lo suyo. El lógico se vuelve obsesivo, rígido. El creativo se dispersa, se pierde en su nube. El equilibrio se fractura. La solución, sincronía. Y eso es lo que logra la práctica del mindfulness. Cuando el Dr. Benson comenzó a enseñar técnicas de relajación a sus pacientes, muchos de ellos con enfermedades cardíacas, su intención era simple, mejorar su salud física. Pero con el tiempo, los propios pacientes empezaron a decirle cosas inesperadas. Doctor, me siento más creativo. Tengo ideas que antes no tenía. Veo las cosas con más claridad. Al principio, él pensó que era una coincidencia. Pero cuando varios pacientes empezaron a reportar lo mismo, decidió investigarlo. Usando electroencefalografía de alta precisión, descubrió que en estados de calma, el cerebro cambia de frecuencia. En momentos de estrés, el hemisferio izquierdo entra en un ritmo llamado alto beta, como un motor acelerado. Pero cuando una persona se relaja profundamente, ese ritmo se suaviza y aparecen ondas alfa, más lentas, más amplias. Y lo más fascinante, esas ondas no solo aparecen en un lado del cerebro, se extienden por ambos hemisferios. Es como si las dos mitades comenzaran a bailar al mismo ritmo, y en esa danza surge la creatividad. Las ondas cerebrales, de hecho, son las grandes protagonistas de este descubrimiento. Además de las ondas beta, típicas de la actividad normal, existen las alfa, las teta y las delta. Las alfa dominan en estados meditativos. Son amplias, lentas, profundamente asociadas a la imaginación, la intuición, las ideas nuevas. Las teta emergen del hipocampo y son las que nos permiten recordar y procesar cosas del pasado que, cuando ocurrieron, no pudimos digerir. Son como una segunda oportunidad emocional, y las delta, esas son las más misteriosas, difíciles de captar, pero enormemente poderosas. Se asocian a la curación profunda, a los procesos regenerativos del cuerpo. Para entenderlo mejor, me gusta usar una metáfora. Imaginen la mente como un mar agitado.
En la superficie, las olas golpean con fuerza. Esas olas son los pensamientos ansiosos, el estrés, las preocupaciones. Y claro, eso impacta nuestro cuerpo. Sube la presión arterial, el cortisol, los triglicéridos, la glucosa, todo se altera. Pero cuando comienzas a practicar mindfulness, no desaparecen las olas. Simplemente dejas de estar atrapado en la superficie. Es como si te sumergieras un poco. Estás dentro del agua, sí, pero ahora ves las olas desde abajo. Sientes su movimiento, pero ya no te arrastran. Y si sigues practicando, llegas al fondo. Un fondo lleno de belleza como un arrecife con corales, peces, calma. Ese es el fondo de tu mente. Ahí, en ese silencio profundo, empiezas a descubrir cosas que nunca habías visto, capacidades que no sabías que tenías, fortalezas dormidas, talentos ocultos. Pero también descubres las sombras, patrones que te sabotean, heridas no sanadas, egoísmo disfrazado de exigencia. No es fácil ver eso, pero si no lo ves, no puedes sanarlo. Y cuando lo ves, algo cambia. No desde el esfuerzo, sino desde la conciencia. El mindfulness no intenta cambiar quién eres, solo te ayuda a recordar quién siempre has sido. No busca que te vuelvas mejor, sino más auténtico, y eso ya es suficiente. ¿Y cómo se empieza? No hace falta ir a un monasterio ni aprender técnicas complicadas. Solo necesitas entrenar el músculo más importante del ser humano, la atención. Ni bíceps, ni tríceps, ni abdominales. Atención. La práctica consiste simplemente en sentarte, o acostarte si prefieres, con la espalda recta, y llevar tu atención a tu respiración, nada más, porque la respiración es lo único que siempre está ocurriendo en el presente. No se puede respirar ayer, no se puede respirar mañana, solo ahora. Y cuando logras eso, aunque sea por unos segundos, regresas a ti, regresas al lugar donde empieza la verdadera transformación. Entonces, ¿cómo se entrena ese músculo llamado atención? Muy sencillo, usando como ancla tu respiración. Pero claro, mientras estás ahí, enfocado, te aparece un pensamiento. Por ejemplo, ¿qué habrá para cenar esta noche? ¿Serán pimientos rellenos de bacalao? Y sí, ese pensamiento vendrá, porque la mente va a hacer su trabajo. Pensar no es el problema. El problema no es que pienses. El problema es que te enganches, que no solo pienses en los pimientos, sino que ya te veas en la mesa oliéndolos, saboreándolos, y ya te atrapó, ya no estás aquí, ya te fuiste con el pimiento. Y entonces muchos dicen, es que yo no puedo dejar de tener pensamientos, y yo tampoco, nadie puede. La cuestión no es dejar de pensar, sino no dejar que los pensamientos te secuestren. Verlos venir, sonreír y decir, ah, pimiento, está bien, pero ahora no. Y vuelves a tu respiración, a tu momento, a tu ancla. Eso es mindfulness. Ese ir y venir con amabilidad, sin violencia interna, sin crítica, y poco a poco, casi sin darte cuenta, algo empieza a cambiar. La mente, antes agitada como un mar en tormenta, comienza a calmarse. Y cuando la mente se aquieta, tú te encuentras mejor, porque el mayor generador de sufrimiento no es lo que nos pasa, es la mente que no sabe cómo dejar de girar sobre lo que nos pasa. Recuerdo una paciente que me marcó mucho. Se llamaba Margarita. Sufría dolores de estómago terribles, y ella estaba convencida de que todo era culpa de su jefe. Es que ese hombre me revuelve el alma, me decía. Pero cuando comenzó a trabajar su mundo interior, cuando empezó a mirar hacia adentro, algo increíble sucedió. Los dolores desaparecieron. El jefe no cambió, pero ella sí. Y al cambiar ella, su experiencia cambió. Es impresionante cómo generamos nuestra propia agitación sin darnos cuenta. Y por eso necesitamos herramientas que trabajen en niveles más profundos que el simple intelecto. Mindfulness no es solo una técnica, es una forma de estar, de vivir con atención plena en un mundo lleno de distracciones.
Nos han hecho creer que ser multitarea es ser eficiente. Pero no hay un solo estudio científico serio que avale que el ser humano está diseñado para hacer varias cosas a la vez. Eso no es productividad, es fragmentación, y lo estamos pagando caro. Por eso, comenzar el día con apenas 5 o 10 minutos de silencio puede ser transformador. Levántate, siéntate con tranquilidad. No pongas esa alarma que suena como si explotara una fábrica. Usa una melodía suave y simplemente respira. Observa tu respiración como si fuera la primera vez que la sientes. Y claro que la mente se irá. Pensarás en el desayuno, en el correo pendiente, en la reunión de la tarde. No importa, no te castigues. Trátate como tratarías a una mascota que está aprendiendo, con firmeza y cariño. Ven aquí, chiquito, vuelve. Y la atención regresa. Con el tiempo, ese ejercicio sencillo va entrenando tu capacidad de elegir a qué prestas atención. Y cuando eliges, recuperas poder. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín donde puedes sembrar calma. Y algo mágico sucede. Dejas de reaccionar a todo, porque vivimos como si estuviéramos a la defensiva. Alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y ya respondes con un ¿y tú por qué preguntas? Esa reactividad, ese sobresalto constante, empieza a desaparecer. Y lo que emerge en su lugar es más vitalidad, más serenidad, más claridad. Te vuelves menos impulsivo, más compasivo, más consciente de ti y de los demás. Y entonces comprendes lo que estos investigadores descubrieron, que sí, se puede vivir de otro modo. El problema no es la falta de tiempo. Todos creemos que lo es, pero no. El problema es que no sabemos estar. Incluso si viviéramos 500 años, seguiríamos diciendo, no me alcanza el tiempo. Le contaba a un grupo en televisión que un amigo mío encontró un periódico antiguo de Viena, año 1905. En la sección de sucesos decía, un tranvía atropella a un anciano de 40 años. Anciano, a los 40. Porque la esperanza de vida era de 35 a 40 años. Y aún así, ya se quejaban de falta de tiempo. Entonces no es cuestión de tiempo, es cuestión de presencia, de saber usar el tiempo que tenemos. Y aquí quiero hablar especialmente a las mujeres, muchas veces, por mandato cultural, por presión social, sienten que, si se cuidan a sí mismas, están siendo egoístas, que deben vivir en función de los demás. Pero déjenme decirles algo con todo el corazón. Nadie que no se cuida puede cuidar bien a otros durante mucho tiempo. El autocuidado no es un lujo, es una responsabilidad. Por eso, las invito, a todas y todos, a explorar esto. No me crean, pruébenlo, compruébenlo por ustedes mismos. Mindfulness no es una creencia, es una experiencia. Y muchos hospitales de élite en el mundo ya lo han incorporado. Empresas en Silicon Valley lo enseñan a sus equipos, no porque sea moda, sino porque funciona. Funciona para vivir de forma más humana, más estable, más conectada. Funciona para que, en medio del caos, puedas mantener un centro, un espacio interno que nadie puede arrebatarte. Así que si has sentido esa llamada interior que te dice esto es para ti, hazle caso. No necesitas cambiar todo tu mundo, solo necesitas sentarte, respirar y empezar. Y me gustaría cerrar con una frase que me tocó el alma y que quiero compartir contigo. Una frase que resume lo que hoy intenté transmitirte. No se trata de tener más tiempo. Se trata de estar más vivo en el tiempo que tienes. Hubo un hombre, filósofo y escritor, que en 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura. Se llamaba Albert Camus, y en una de sus frases más memorables dejó grabado algo que para mí resume toda esta conversación. En medio del invierno más crudo, descubrí que dentro de mí habitaba un verano invencible. No hablaba de arrogancia,
No hablaba de soberbia, hablaba de dignidad, hablaba de esa fuerza silenciosa que todos llevamos dentro, de ese núcleo que no se rompe, aunque todo a nuestro alrededor se esté cayendo a pedazos. Y quiero que hoy, al terminar este espacio, te quedes con esa imagen. Dentro de ti hay algo invencible, algo que no depende de aplausos, de títulos, de validaciones, algo que ya estaba ahí antes de que comenzaras a buscar. No has nacido para la mediocridad. Nadie aquí ha venido a arrastrarse por la vida. Todos hemos sido llamados a la grandeza, pero esa grandeza no grita, no hace ruido. Es como un violín Stradivarius tocando en medio de una orquesta llena de platillos. Para oírlo, hay que hacer silencio, y ese silencio comienza en tu mente, en ese espacio donde por fin eliges estar contigo, respirar, sentir, reconectar. Gracias por acompañarme, gracias por escuchar, y sobre todo, gracias por tener el valor de mirar hacia adentro, porque ahí es donde empieza todo.